Repito lo que les acabé de explicar, tanto por delante como por detrás. De aquí en adelante todo lo que yo les explique acá lo van a hacer por toda la vuelta del vestido, ¿sí? Ahora bien, voy a enfocar el costado del vestido, o sea, debajo de la sisa, porque aquí es donde voy a hacer unos cambios para que el vestido se ciña al cuerpo. Si ustedes no quieren, simplemente siguen haciendo las cadenas que les dije a los lados y no hacen nada de estas modificaciones de quitar cadenas ni nada, simplemente siguen como les expliqué las piñas de arriba, ¿sí? Pero yo los estoy mostrando como yo hice el vestido. Bueno, vamos acá. En esta segunda piña del cuerpo del vestido, ¿sí? Aquí llego, en la que vamos con los 5 arcos. Llego acá, cierro con punto deslizado, a ver si se ve bien. Voy a tratar de enfocar bien. Cierro con punto deslizado y subo con un lequis, ¿sí? Acá hice mis 3 cadenas, cerré con punto deslizado, subo con un lequis. Aquí ya empieza a haber una modificación. Aquí paso del lequis al lequis sin hacer cadena ni nada y lequis sobre el siguiente lequis. Y hago la piña normalmente como les estoy enseñando. La piña no se modifica. 3 cadenas. En esta vuelta hacemos 4 arcos de 3 cadenas y lequis, ¿sí? Así me voy hasta llegar al costado del vestido, o sea, debajo de la sisa, y en esta carrera voy a hacer tanto aquí como en el otro lado. Ya voy a hacer es una sola cadena para cerrar la vuelta, y tanto en este lado como en este lado del vestido hago esa modificación, una sola cadena, ¿sí? No les voy a estar mostrando ese lado, les explico con este y ya ustedes saben que lo deben de hacer. Esta modificación la deben de hacer tanto debajo de esta sila como debajo de la otra. Bueno, listo, ya cerré mi vuelta de los 4 arcos de la piña, ¿sí? Haciendo una sola cadena, y aquí subo con un lequis. Ahora bien, estos lequis de aquí para adelante, hasta donde yo les diga, los vamos a hacer lequis con solo una cadena de separación. Aquí hago una cadena de separación entre los, o sea, los lequis ya no los hago de 2 cadenas, sino de una cadena. Entre los 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, ¿sí? Nosotros estamos haciendo 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahora no. Ahora todos los lequis hasta donde yo les diga, vamos a hacerlos de una sola cadena de separación. Entonces hago el lequis sin hacer cadena ni nada. En la mitad de los 2 lequis de base hago un punto alto, una cadena, un punto alto, ¿sí? En el siguiente lequis hago lequis sobre lequis y hago mi piña como la vengo haciendo. Las 3 cadenas, hago 3 arcos de 3 cadenas y hago lo mismo que les acabé de explicar. Esto mismo lo hago acá, que es un lequis. Voy acá, un lequis sin hacer cadena ni nada, un punto alto, una cadena, un punto alto en la mitad de los 2 lequis de base y lequis sobre lequis, y repito, ¿sí? Doy toda la vuelta, y cuando llego a los costados donde hacía las 3 cadenas debajo de la sisa, ahora en esta que estamos haciendo, la de los 3 arcos, cierro pero sin hacer cadena ni nada. Cierro toda la carrera sin hacer cadena ni nada, ni a este lado ni al otro lado.
sea, en ninguno de los dos lados de la sisa voy a hacer cadena. Aquí hago la carrera cerrándola sin hacer cadena. ¿Sí? Me entro al lequis y subo con un lequis. Ahora acá presten harta atención, porque aquí se vienen una serie de modificaciones que son las que yo necesito que ustedes entiendan, porque las piñas no se cambian. Lo que yo les expliqué en este pedacito se repite por toda la prenda. Entonces deben de prestar harta atención porque es acá donde les voy a explicar. Así como yo les explico acá, hacen cada motivo. Bueno, aquí ya cerré sin cadena, subo un lequis y hago un lequis sin hacer cadena ni nada, hago un lequis sobre el lequis que hay abajo de solamente un punto alto, una cadena, un punto alto. Ahí hago un lequis y sin hacer cadena ni nada sobre el lequis de base hago un lequis. Luego hago la piña normal como ya sabemos. Los 3 cadenas, 2 arquitos de cadenas, 3 cadenas y repito. Así me voy toda la vuelta. Cuando llego acá, vuelvo y cierro sin hacer cadena ni nada. Simplemente cierro. Igual que hago acá, lo hago en el otro lado debajo de la sisa, ¿sí? Presten harta atención porque lo que voy a explicarles acá, en este lado de acá, se repite en el otro lado. Exactamente igual. Me entro al lequis para subir la carrera y hago un lequis sobre el lequis. No se les olvide que ya los lequis los estamos haciendo con solamente una cadena de separación. Esto lo estamos haciendo para que la prenda nos ciña el cuerpo. Luego de que hago mi lequis sin hacer cadena ni nada, sobre el lequis de base hago 7 puntos altos. Sin hacer cadena ni nada, hago lequis, ¿sí? Y repito. Me voy para el siguiente, ¿sí? Voy acá, hago las 3 cadenas y en la piña, acuérdense que la piña se hace igual. 3 cadenas, llevamos un arco de cadenas, 3 cadenas, un lequis y repito todo, ¿no? Yo no les voy a seguir explicando cómo hacer la piña porque la piña no se modifica, la piña es igual. Igual, en todas las veces que vamos a hacer la piña hasta donde yo les diga no se va a modificar, ¿sí? Hago toda la vuelta, vamos acá, ¿sí? Acá termino la vuelta y cierro con punto deslizado y subo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a subir con un lequis, no. Voy a subir solamente con 2 puntos altos, o sea, las 3 cadenas que representan un punto alto y un punto alto enseguida. Luego hago, sin hacer cadena ni nada, hago 7 puntos altos, uno en cada punto de base separados de una cadena. Y cuando termino sin hacer cadena ni nada, me paso a hacer lequis sobre lequis. No se les olvide que los lequis se están haciendo con solamente una cadena, ¿sí? Luego hacemos la piña igual. 3 cadenas, punto bajo en la última argolla, de 3 cadenas y repito lo que les acabé de explicar. Así me voy toda la vuelta. Cuando llego acá, en este lequis, que es el último de la carrera, ya cuando voy a cerrarla, ya no hago un lequis, ya ahí hago 2 puntos altos, o sea, la mitad de un lequis, hago 2 cadenas y me pego en la tercera cadena que hice para empezar la vuelta, sí, para que me quede como un solo lequis. Aquí ya me deshice de un lequis, me quedó solamente uno, así abiertico, pero ahí me quedó uno, ¿sí? Luego de que lo cierro, ¿sí? Me meto ahí mismo, lo cierro, pero ahí mismo me meto, lo cerramos con un punto, cierro ya no haciendo las 2 cadenas, sino que lo cierro haciendo un medio punto.
para poderme entrar ahí en ese mismo espacio y subir con un lequis, ¿sí? Ahora es un lequis de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, ¿no? Así voy a hacer los lequis, ¿sí? Los lequis de acá de los lados. Solamente le hice 2 cadenitas porque estamos deshaciéndonos de un lequis. Entonces hice 2 cadenitas para que no quede tan... no les va a quedar como encocado el trabajo. Bueno, aquí ya subí con mi lequis. Si pueden apreciar, acá ya quedé con un solo lequis en los lados, ¿sí? Esto es para angostar la cintura de la prenda. Luego hago la piña normal como la sabemos hacer. 3 cadenas y me pego en el intervalo de los puntos altos. Bueno, hasta hacer 1, 2, 3, 4, 5 arcos de cadenas, como ya lo hemos venido haciendo. Sí, 3 cadenas y un lequis sobre lequis. Y sin hacer cadena ni nada, brinco al siguiente lequis. Ahí cerré esta piña. Y repito lo que les acabé de explicar. ¿Sí? Cuando llego acá, que es acá, después de que hice mis 5 arquitos de cadenas, hago las 3 cadenas y ya me pego en la tercera cadena que hice para subir y me entro a este único lequis que tengo a mis lados, o sea, debajo de la sisa. Subo con un lequis, ¿sí? Un solo lequis y hago mi piña, 3 cadenas, hago mis 4 arquitos de cadena, 3 cadenas y un lequis, ¿sí? Y para pasar de un lequis al otro no voy a hacer cadena para nada, paso directamente, ¿sí? De un lequis al otro y empiezo a hacer la siguiente piña. Así me voy toda la vuelta y cuando llegue acá cierro con punto deslizado en la tercera cadena después de haber hecho mis 4 arcos de cadena de la parte de atrás, ¿sí? Porque aquí a los lados debajo de la sisa estoy trabajando un solo lequis, ¿sí? Subo con un lequis y hago mi piña normal con 3 arcos de cadenas, de 3 cadenitas, ¿sí? Mi piña normal y sobre el primer lequis hago un lequis. A ver, yo miro si puedo enfocar un poquito más. A ver. Sobre el primer lequis hago un lequis y sin hacer cadena ni nada. Entre lequis y lequis hago un punto alto, una cadena, un punto alto. Luego sin hacer cadena ni nada hago el siguiente lequis en el lequis de base. Y vuelvo y hago mi piña normal y me voy toda la vuelta. Cuando llegue acá, ¿sí? Subo con un lequis. Miren que acá yo ya tengo pegado una piña. Acá está pegada una piña de otra piña y solo la separa los lequis o el lequis que dejé en la mitad, este lequis solitario. Eso me está separando estas 2 piñas, ¿sí? Bueno, y vamos en los 3 arcos de cadena. Bueno, acá cerramos la vuelta, subo con un lequis y hago mi piña normal con las 3 cadenas, quedamos con 2 arcos, 3 cadenas, un lequis sobre lequis y en esta lequis que hicimos de base de un solo punto alto, ese lequis que no es de 2 puntos altos sino de un solo punto alto, ahí hago un lequis normal de 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos y en el siguiente lequis, lequis y la piña normal, ¿sí? La siguiente piña como ya les expliqué. Así me voy toda la vuelta hasta llegar acá. Normal, termino la piña, 3 cadenas y hago mi punto deslizado y subo al siguiente, subo con un lequis para la siguiente carrera.
hago las 3 cadenas y hago mi único arquito que me queda. 3 cadenas y hago el X sobre el X. Y sin hacer cadena ni nada, hago los 7 puntos altos sobre el X de base. Que si ustedes se percatan, es lo mismo que les estoy explicando. De aquí, de donde les estoy mostrando, ¿sí? De esta segunda piña, empezamos a hacer todos los X solo con una cadena de separación. Y todos los X y todas las piñas van a ser iguales, ¿sí? O sea, estas piñas así van a ser así igual. Todos lo voy a extender hasta donde yo les diga igual las piñas, sin cadenas de separación. Bueno, aquí hago las 7 puntos altos y sin cadena ni nada hago un X y vuelvo y hago la siguiente piña, ¿sí? Llego acá, cierro la carrera y me subo con un X, ¿sí? Ahí hago las 3 cadenas y me pego con el punto bajo en la única argolla que me queda de la piña. Acá ya la estoy casi terminando. Y 3 cadenas y hago el X sobre el X. Y sin hacer cadena ni nada, empiezo a hacer mis 7 puntos altos separados de una cadena, ¿sí? Y sin hacer cadena ni nada, hago el X sobre el X y vuelvo y hago la piña, ¿sí? Voy acá. Ahora bien, llego acá y voy a subir, ya no con un X, sino que subo con 3 cadenas que representan el primer punto alto y un punto alto enseguida. Hago una cadena y hago 2 puntos altos. Una cadena y hago 2 puntos altos para quedar como con este abaniquito, que es el que va a empezar a abrir, a separarnos un poquito para que no se nos vaya a estar encocando el vestido, ¿sí? Aquí hago sin cadena ni nada, paso aquí cerré la piña, paso al siguiente X y hago un X, ¿sí? Aquí ya la cerré. Con esto iniciamos la carrera y aquí cierro esta piña. Hago un X aquí y empiezo a hacer mi piña normal con las 3 cadenas, los 5 arcos de cadenas, 3 cadenas y un X sobre el X. Y sin hacer cadena ni nada, el X sobre el X para cerrar la piña. Y así me voy hasta llegar al costado, donde hago esto mismo al otro lado, ¿sí? A cada lado hago esto mismo, no se les olvide. Por eso es bueno de que los lados los marquen pueden marcar los lados con un pedacito de hilo para que sepan que ahí van los cambios y no se enreden. Yo no lo hice, pero ustedes lo pueden hacer para que no se van a estar enredando. Bueno, cuando llego acá, para cerrar mi vuelta, ¿sí? Acá hice un X y aquí me pego, ¿sí? En la tercera cadena y dentro al primer espacio que hice. Y subo con 2 puntos altos. Hago una cadena y en la mitad, acá, en uno de estos puntos, pueden coger el segundo, o si quieren en la mitad de los 2 puntos, yo cogí la cabeza. De uno de los puntos hago 2 puntos altos, ¿sí? ¿Sí estará viendo bien? ¿Será que falta? Bueno, yo creo que sí, ahí vamos mejor, ¿sí? Ahí se ve mejor, a ver. Sí, eso. Aquí hago 2 puntos altos sobre la cabeza de uno de los puntos. Y hago una cadena de separación y 2 puntos altos en el siguiente espacio, quedando con los mismos 3 grupitos de 2 puntos altos, igual que abajo, ¿sí? Ahora, sin hacer cadena ni nada,
paso a al siguiente X, ¿sí? Y luego hago mi piña, ¿sí? Normal, como siempre la hacemos, y aquí ya vamos a hacer 4 arcos, ¿sí? Hago mi X sobre el X y sin hacer cadena ni nada, paso al siguiente X y así me voy toda la vuelta. Acá es donde deben de prestar atención porque las modificaciones son a los lados. Lo que yo les explico acá lo van a hacer al otro lado. O sea, debajo de la sisa. Esta es mi sisa. Y debajo de la sisa es que estamos haciendo este cambio. Bueno, llego acá. Hago mi X. Y me prendo y subo en este primer espacio, miren bien, en este primer espacio, ¿sí? Hago 2 puntos altos, ¿sí? Hago enseguida 2 cadenas, aquí voy a hacer 2 cadenas, y en el siguiente espacio hago 2 puntos altos, ¿sí? Ahora, entre el X y el X de base, hago un punto alto, una cadena, un punto alto, que es como un X de un solo punto alto, ¿sí? Ya no es de 2 puntos altos, sino un X de un solo punto alto. Sí, porque aquí estamos abriendo otra piña. Luego, sin hacer cadena ni nada, paso al siguiente X y hago un X, ¿sí? Aquí les pongo este trapito azul para que puedan ir mirando bien cómo está quedando los lados de la prenda. A ver, espero que se vea bien. Vamos aquí. Presten mucha atención porque igual las piñas se hacen igual, ¿sí? No les explico mucho porque las piñas se van haciendo igual. Deben de prestar atención a estos cambios que yo hago a los lados. Bueno, aquí, ¿sí? Ya hice, voy acá, creo. ¿Sí? Acá hago entre el X y el X, hago un punto alto, una cadena, un punto alto. Y en el siguiente X hago un X. Y hago mi piña como ya sabemos hacerla. Y en esta vuelta tenemos 1, 2, 3 argollas, ¿sí? Argollitas de cadenas. Vamos, y cuando llego acá, al final, ¿sí? Acá, hago mi X sobre el X. Y voy a, después de que hago este último X, ¿sí? En el espacio entre el X de base y los 3 grupos de 2 puntos altos, ahí en ese espacio voy a hacer un X de un punto alto, una cadena, un punto alto, ¿sí? Y sin hacer cadena ni nada, me pego en las 3 cadenas y me entro al X, ¿sí? Al X que hicimos para iniciar la carrera, ¿sí? Y ahí subo con un X, ¿sí? Un X de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y luego me paso al siguiente X, que es de un punto alto, una cadena, un punto alto, y hago un X normal, ¿sí? Luego sin hacer cadena ni nada, hago el X sobre el X. Hago 3 cadenas y 2 arquitos de 3 cadenas. Vamos con 2 arquitos. 3 cadenas y hago el X sobre el X, ¿sí? Y en el X de la mitad, que tiene solamente un punto alto, una cadena, un punto alto, hago el X y el X sobre el X. Hago toda la carrera. Cuando llegue acá al final, ¿sí? Hago un X sobre el X de 2 puntos altos que habíamos hecho. Ahí finalizo la carrera, ¿sí? Y me entro al X, ¿sí?
con puntos deslizados como ya sabemos. Subo con un X, ¿sí? Para empezar la otra carrera. Y sin hacer cadena ni nada, en el siguiente X hago 7 puntos altos. 7 puntos altos y sin cadena ni nada hago el X sobre el X. 3 cadenas y una argollita que me queda en la piña, 3 cadenas y repito lo mismo, ¿sí? Todo. Cuando llegamos al final hago mis 7 puntos altos y me pego con punto deslizado en el X que habíamos hecho para subir y me dentro y subo con un X, ¿sí? Y sin hacer cadena ni nada hago 7 puntos altos separados cada uno de una cadena y sin hacer cadena ni nada hago el X sobre el X. 3 cadenas y me pego en la única argolla que me queda, 3 cadenas y el X sobre el X. Aquí ya estamos a punto de cerrar la piña. Repito todo, ¿sí? Lo que hice acá, lo repito acá, tal y como les expliqué, ¿sí? Con los 7 puntos altos separados de una cadena. Bueno, y al final, antes de cerrar, hago mis 7 puntos altos separados de una cadena y sin hacer cadena ni nada me pego al X que hicimos para iniciar la carrera, ¿sí? Hasta ahí vamos. Ya cuando siga vuelvo con ustedes.